vida siempre te hace falta un buen consejo. Y nada mejor que la palabra de Dios para guiarte en el camino correcto. Radio Vida. ¿Te sientes solo? ¿Crees que no hay salida? ¿Crees que a nadie le importas? La palabra de Dios nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Jesús dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Muy buenas noches, mis hermanos. Ya estamos una vez más aquí en Radio Vida, la radio que transmite pasión a tu vida. Les agradezco que nos estén acompañando una vez más en un viernes, el viernes 5 de septiembre del 2025 a las 9:03. Disculpe las molestias de este retraso, pero es un honor poder contar con cada uno de ustedes. Les agradezco y espero que se vayan conectando porque hoy tendremos un programa de mucha bendición, así que no se lo pierdan. Estaremos hablando del tema Iglesia, Acción y Responsabilidad Civil, así que si usted tiene algún comentario, ya sabe, mándenos un mensajito, que será un gusto poder compartir este programa con cada uno de ustedes. Por lo que les pido que iniciemos este programa cerrando nuestros ojos y haciendo una oración a Dios para que Él sea el que guíe este programa. Padre, mi Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este privilegio tan grande que nos das de estar una vez más, Señor, en compañía de cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que tú seas el que nos dé la oportunidad de usar este medio y ser de bendición, Señor, para todos aquellos que nos escuchen o que nos van a escuchar posteriormente, Señor. Lo único que buscamos es exaltar tu nombre, glorificar tu nombre, Señor, agradarte a ti, Señor, pero también ser útil, Señor, para todos aquellos que nos ven. Agradecemos la oportunidad de este tiempo, te bendecimos, mi Señor, y te pedimos, Padre, que en esta hora, Señor, tú seas el que nos guíe en todo lo que vamos a hablar, Padre. Te agradecemos, te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de mi Señor Jesucristo te doy gracias. Amén, amén y amén. Y como se los dije, hoy tenemos un programa muy bueno, muy interesante, en el que estaremos hablando con un pastor y amigo invitado. Así que sin más, le voy a dar la bienvenida a nuestro hermano pastor. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Preséntate, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con el gusto y placer de saludarte, mi estimado pastor Enrique. Muy buenas noches a ti, a los hermanos que por este medio pues están ahora conectados y a los que lo verán pues después. Un gusto y placer de saludarles, su servidor y amigo Juan Abdías Pérez Zaragoza. A sus órdenes. Amén, amén. Pues muchas gracias, pastor, por acompañarnos. Yo sé que andas de gira artística, sé que eres un hombre ocupado, pero siempre es un honor poder contar con tu presencia y poder platicar. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues también para mí es un gran placer y de gran bendición poder charlar esta noche. Y bueno, pues que nuestro buen Dios lo permita. Así que a las órdenes. Ok, pues perfecto, pastor. Pues, ¿qué te parece si entramos al tema de lleno? ¿Quieres dar una introducción y de ahí partimos, te parece? Ok, perfecto. Bueno, pues uno de los temas que tendríamos que abordar como cristianos, como iglesia, pero también como pastores, como ministros de culto, en general es poder entender nuestro aquí y nuestra ahora, es decir, nuestra circunstancia personal histórica. Y cuando me refiero a histórica, no me refiero al elemento de
de decir que por histórico entendamos algo importante, sino lo histórico es este momento, y tan es importante porque Dios lo permite que vivamos. Y creo que si Dios lo permite que lo vivamos, es que nada escapa a la voluntad del Señor, y como nada escapa a la voluntad del Señor, entonces entendemos la soberanía de nuestro buen Dios, pero también entendemos que nos pide y reclama de nosotros una obediencia incondicional para poder abordar y ser cristianos en esta época en la que nos toca vivir. Y es importante que podamos entender que no es ni la mejor época ni la peor la que nos toca vivir. Esto es, repito, importante, porque de pronto podemos escuchar voces que alguien puede decir que estamos al final de los tiempos, que el retorno de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y esta es una letanía que la venimos escuchando desde hace 2000 años. Y creo que a nosotros no nos debe de importar e interesar el tiempo, ni cuándo, ni cómo, ni el por qué nuestro Señor va a retornar. Lo cierto es que tenemos la esperanza puesta en Él, pero que a nosotros no nos toca jugarle al adivino o ver en el mundo o en el contexto internacional, como se dice en términos internacionales, en el concierto de las naciones, en lo que pasa en los países, poder determinar si algo pasa en Medio Oriente, si algo pasa en el Lejano Oriente, y que ello que pasa es viable que ya estemos al final de los tiempos. Ahora, ¿por qué hablo de esto de los tiempos y por qué hablo de esta circunstancia de entender el tiempo que nos toca vivir? Porque creo que hay algo importante y es el tema que me gustaría que abordáramos esta noche, que es nosotros como hijos de Dios, la responsabilidad social, pero también el deber social y la acción social que nosotros como cristianos tenemos hoy. Tenemos y debemos entender que estamos, insisto, en este momento histórico, y por momento histórico ya aboné esta pretensión, que es simple y sencillamente el aquí y el ahora, septiembre del 2025, y poder entender que entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Bajo un primer argumento, Pastor Enrique, y el primer argumento es tener cuidado, porque de pronto queremos tener o asumir un gobierno en nuestros entornos de manera que sea teocrático, es decir, que sea Dios quien nos gobierne. Ahora, esto lo debo de decir con pinzas, de manera muy correcta y espero darme a entender. Vemos en algunos países no tan lejanos, desafortunadamente o afortunadamente, ¿no? Tanto al sur como al norte, países en los que se habla de que son autoridades y de que estas autoridades tienen un plan divino. Ahora bien, ¿por qué asumo esta circunstancia? Bueno, porque de pronto planteamos nosotros que queremos autoridades que piensen como nosotros, que se asuman como nosotros, cuando la propuesta de nuestro Señor Jesucristo fue: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los cuides del mal. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor no vino a plantear un gobierno teocrático, sino que a nosotros nos da la posibilidad de buscar maneras y formas de podernos gobernar, y que esas formas y maneras de podernos gobernar seamos nosotros como cristianos congruentes. Y entonces, ¿dónde entra la congruencia? Pues no en llevar la iglesia al gobierno, sino en mi actitud, en mi responsabilidad, en el entorno en el que me toca estar. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos un pasado histórico hermoso en nuestro país de ya casi 200 años. Estamos a 2 años de poder llegar a los 200 años en la que un 29 de abril de 1827 llegara a las costas del puerto de Veracruz nuestro hermano Diego Thompson con una carga de Biblias para poder iniciar la venta y poder que nuestro país tuviese las Biblias tal y como hoy las podemos adquirir por cualquier medio. Entonces, el primer argumento, Pastor Enrique, es que somos responsables del entorno en el que nos toca vivir. ¿Bajo qué argumento? Bajo el argumento bíblico de no te pido que los quites del mundo, sino que los cuides del mal. ¿Y esto qué quiere decir? Que Dios nos ha puesto a nosotros para que en el lugar que nos ha puesto, nosotros seamos la luz del mundo y seamos la sal de la tierra. Y esto también quiere decir en todos los niveles habidos y por haber que nuestra sociedad tiene. Necesitamos doctores, necesitamos
necesitamos psicólogos, necesitamos dentistas, necesitamos empresarios, ingenieros, necesitamos personas que tengan algún oficio, albañiles, herreros, personas que trabajen en los servicios, restaurantes, cocinas económicas. Es decir, en todos los ámbitos necesitamos personas que también asuman responsabilidades de otro nivel, que hagan leyes, que administren las leyes o que procuren la justicia. Y ahí lo importante es no llevar la Biblia, sino ser nosotros portadores de la verdad. Así es. Acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? Porque a veces queremos ser demasiado místicos, ¿no? Y yo sé que nos movemos en el ambiente espiritual, sé que debemos de ver las cosas diferentes, pero también tenemos que entender que estamos aquí y que tenemos un propósito, que tenemos algo que hacer, porque no creo que Dios nos haya llamado para nada más estar cada domingo en la iglesia, ¿no? Sí, y tenemos que ir a la Escritura bajo un primer argumento. A ver, tenemos que entender el origen del pueblo de Israel, porque aquí esta parte es de suma importancia, porque el pueblo de Israel no puede entenderse sin el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Bajo qué argumento? Es Dios a ellos a quienes les da todo su sistema de leyes, pero también en esas mismas leyes no nada más son espirituales, sino también son leyes de convivencia. Los 10 mandamientos no son temas nada más de un sentido espiritual. En esos 10 mandamientos vamos a encontrar lo que hoy podemos encontrar quizás en nuestro código civil o nuestro código penal en nuestro país. No robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Podremos encontrar otras leyes morales, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Encontramos otro tipo de ley ahí que es un sentido más espiritual o para con Dios. Honrarás al Señor y solamente a mí. Es decir, los judíos tenían en una misma ley, tenían sus usos y costumbres, tenían el todo. Si nosotros nos vamos a la Tanaj y vemos en estos primeros 5 libros, vamos a encontrar cómo a los judíos se les dice en esas leyes cuáles son las fiestas, cómo deben de vivir estas fiestas, qué deben de hacer para los sacrificios, cómo deben de solventar cuando incumplen las leyes, qué no deben de hacer en materia sexual, qué deben de hacer cuando alguien roba, qué deben de hacer cuando alguien no quiere pagar. Es decir, eso está contenido en la legislación judaica, pero para ellos está en un todo y para nosotros no es así. Es decir, y esto es importante que nosotros entendamos el Antiguo Testamento como esta visión sí judaica de un Dios monoteísta y de un gobierno teocrático que es Dios quien se les presenta a ellos, ¿no? Es decir, si nosotros vamos otra vez, insisto, y vemos qué le pasa a Moisés, Dios se le presenta en la zarza. Si nosotros vemos a Abraham, Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y así podríamos ir hablando con cada uno de estos personajes del Antiguo Testamento. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la sugerencia? A Jesucristo se le presentan estos personajes que eran hasta de partidos religiosos, fariseos, saduceos, y le dicen a nuestro Señor Jesucristo, oye, es bueno, y le enseñan una moneda, es bueno pagar tributo a César. Y obviamente este argumento llevaba, vamos a ver, como decimos ahora, jiribilla, ¿no? Si nuestro Señor Jesucristo contestaba de una u otra manera, indudablemente que era querer acotarlo, acorralarlo para poderle denunciar de que si él decía que había que pagarle al César, le iban a decir, tú no estás cumpliendo con la ley judaica de no tener otro gobierno. Pero si tú decías que solamente pagar a Dios en el templo, estos judíos iban a irlo a denunciar ante el gobierno romano para decir, hey, no los entiende como su autoridad. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está planteando estos 2 elementos y Él resuelve de esta manera, pues de manera divina y de manera de esta sabiduría divina, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Y esto para nosotros adquiere mayor y suma importancia porque ahí está
nuestra segunda respuesta, nuestro segundo argumento de que nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos dice y diferencia las circunstancias de que cada quien tiene una función. Por ello, insisto, Dios no vino a crear un estado o un gobierno en el que se asuma como una autoridad cristiana, donde todo sea cristiano. Hoy nosotros debemos tener cuidado porque tal pareciera que todo lo queremos asumir con esta franquicia, ¿no? Vamos a comer tortillas cristianas, vamos a tomar café cristiano, y todo lo asumimos como si ese concepto o ese apellido o ese adjetivo calificativo, pudiese ser lo más correcto. Y lo correcto para nosotros es esta convivencia que Dios está permitiendo que nosotros tengamos, pues, en este entorno llamado mundo y llamada vida. Ok. Acabas de explicar, creo que perfectamente. Aquí la pregunta es, a veces nos desconfundimos como cristianos porque creemos que ser iglesia es como tú lo acabas de decir, ser una secta. De hecho, a veces dentro de la misma iglesia nos volvemos un grupo donde si eres de esta iglesia, todo bien, pero si te vas de esta iglesia, ya no eres nuestro amigo, vamos a llamarlo así. Cuando creo que la prioridad tendría que ser lo que dice, o sea, ¿cuál va a ser nuestra acción? O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro papel? Lejos de estar pensando en qué está sucediendo, tengo que pensar en qué tengo que hacer yo, ¿no? Pablo nos da alguna luz, o mucha luz, ¿no? Y a veces se nos tacha de ser más pablistas que cristianos, lo cual es una incorrección y lo cual no es así. Si bien es cierto que la mayoría del Nuevo Testamento es escrito por Pablo, o probablemente por Pablo, porque ahí también hay que hacer algunas salvedades de algunas cartas que se le atañen a Pablo, pero que no son, que hoy día no se pueden corroborar que sean de él. Pero vamos a este argumento de que Pablo sí le escribe a un grupo en específico, hermano. Le escribe a la iglesia que está naciendo en Roma. Eso es un grupo de hermanos en Roma, de primeros cristianos, o esta iglesia primitiva que tiene, digamos, dos grupos, un grupo judío y un grupo gentil, que podrían ser ciudadanos romanos o que podían ser esclavos o libertos dentro de esta sociedad romana. Y Pablo, por ahí del capítulo 5 y 6, Pablo asume que la vida del cristiano va a ser una vida de tribulación en este mundo, pero en esa vida de tribulación, cosa que quiere decir que no vamos a tener nada fácil ni regalado, esa tribulación a nosotros nos va a producir paciencia, y la paciencia va a traer consigo la fe, y la fe consigo va a traer esperanza. Pero Pablo está cierto en algo. En esa carta a los romanos dice que no nos debemos de avergonzar del evangelio. Pero también Pablo más adelante va a hablar que somos más que vencedores, y va a hablar también de que tenemos un propósito en la vida. Ahora, Pablo también habla desde otra perspectiva a un grupo, y eso lo narra el libro de los Hechos, que es un grupo en Atenas, no Grecia, porque todavía el país como Grecia no existía, sino la ciudad-estado o la polis, en este caso Grecia, Atenas, perdón. Y ahí en Atenas había una deidad que era al Dios no conocido. Y Pablo se vale de ese Dios no conocido para decirles a los atenienses: hey, yo les vengo a hablar de ese Dios no conocido, que después la narración bíblica nos dice que se dice que por poco se persuaden, ¿no? Ahora, ¿esto qué tiene que ver entonces con nosotros? Bueno, tiene que ver que en esta vida, en el proceso de vida, en el proceso limitado que tenemos como personas, Dios nos ha puesto en un lugar, nos ha puesto en un país, y nos ha puesto que en ese país, en ese lugar que estemos, seamos, insisto, la luz en medio de la oscuridad, y seamos la sal que sazone. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si nosotros planteamos que solamente este ejercicio va a ser en la iglesia, por supuesto que sí, pero tenemos que entender cuál es el origen de la iglesia. Y el origen de la iglesia se nos narra en el libro de los Hechos, capítulo 2, que
la iglesia es un conjunto de personas que tenían en común todas las cosas. Es decir, el primer principio de ser iglesia es la no individualidad, sino la colectividad. La colectividad para que entonces todos puedan participar en esa colectividad dejando la individualidad. Y cuando uno deja la individualidad y se asume a la colectividad, tenemos que desprendernos del yo, de la vanidad. Y esto en la iglesia trae un fondo mayor, porque también es quitarnos de quiénes somos, de qué familia venimos, de qué tenemos, de qué grados podemos llegar a tener. Si no es, todos somos iguales. Y Pablo otra vez nos dice que Cristo, nuestro Señor, no hace excepción de personas. Pero en esa igualdad de la iglesia, en lo que todo les era común, a partir de ahí nace la iglesia. Y a partir de ese momento en que nace la iglesia, nace una colectividad que se asume como hijos de Dios y que se asume también como una vida transformada, una mente renovada, una mente trastornada, que vamos a ser los que vamos a trastornar, es decir, a modificar, a cambiar el mundo. Pero ¿cómo se va a hacer ese cambio del mundo? Pues no nada más se va a hacer dentro de las cuatro paredes, de ahí se parte. ¿Cómo se va a hacer entonces ahora esta parte de transformar al mundo? Lo primero que encuentra la comunidad es la educación. Es decir, el cantar himnos, el cantar cantos, valga la redundancia, el poder leer la Biblia. Y aquí es importante que entendamos, en este primer siglo, no había las Biblias como hoy tenemos, Pastor Enrique, ¿no? Es decir, así es. Lo que había eran pergaminos y se reunían todos porque nada más había uno. Y la carta se leía ahí en voz alta y todos la podían escuchar, y quizás por ahí alguien conseguía otra carta y leían, pero no tenían la escritura como nosotros hoy la tenemos. Por eso, hoy, 2025, nosotros tenemos otros elementos de mayor importancia para hacer algo hacia afuera de la iglesia. Es decir, esa responsabilidad de ser llamados hijos de Dios nos lleva a ser responsables en el entorno en el cual Dios permite que nosotros nos desarrollemos. Ok. Aquí entra una cuestión un poco complicada. Bueno, no sé cómo lo veas tú, porque algunos dicen, es que no somos beneficencia. ¿Por qué? Porque en algún tiempo se creyó que era de, vamos a suplir todas las necesidades de la gente para que se acerque a Cristo, ¿sí? Sin importar nada. Y pues lamentablemente se empezó a dar cuenta de que tampoco se trataba de eso. Entonces, en tu experiencia, lo que nos cuentas en todo esto, ¿cómo es que la iglesia, hablando de la acción, cómo tiene que saber en qué puntos, en dónde tiene que ayudar? Ok, creo que tendremos que entender que si bien es cierto, la iglesia no es un sistema asistencialista en función de resolverle los problemas económicos por sí mismos a los individuos, ¿no? Y esto se ha malentendido. Ahora, ¿de dónde tendríamos que partir? De este elemento que dije en mi comentario anterior. ¿Cuál es? ¿Qué encontró la iglesia para poder avanzar? Encontró la educación. Es decir, los primeros, si nosotros vamos a la historia de las universidades, nosotros vamos a encontrar que las iglesias se dieron cuenta que la manera de poder transformar y poder ayudar era a través de la formación de grupos de educación. Pero ojo, es la educación científica, la educación, la academia. Y entonces ahí podemos tener ejemplos tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Las primeras universidades, Oxford, Cambridge, Yale, Harvard, son universidades patrocinadas y hechas por protestantes, cuyo objetivo es poderle dar herramientas a las personas para poder tener mejores satisfactores. Y esto es importante porque a través de esta educación formal es la que la sociedad podrá, y el factor importante o el factor de cambio era la Biblia. Es decir, la gente aprendió a leer, aprendió a escribir en muchos de los países, inclusive también esto está debidamente como hecho histórico en Sudamérica,
con la Biblia. Nosotros en Latinoamérica, más bien en Hispanoamérica, vamos a encontrar este personaje que ya te hablaba al principio llamado James Thompson o Diego Thompson, que llega a Argentina, llega a Chile, llega a Venezuela y llega a Colombia y les ofrece una manera a las autoridades de poder asistir mediante la Biblia para que la gente del siglo hace ya casi 200 años pudiese aprender a leer con un libro que es la Biblia y aprendan a leer y aprendan a escribir. Y ahí se establece un sistema que se llamó sistema lancasteriano, que era con la Biblia la gente iba a aprender a hablar español y a escribir el español. Y esa es una manera de poder transformar. No es nada más a través de resolverle el alimento por un momento, sino darle herramientas. Ahora, ¿qué puede pasar cuando tú también te vuelves nada más asistencialista? Ahí estamos cometiendo algunos, crasos errores. ¿Por qué? Porque finalmente tampoco ese es el objetivo de la iglesia. Porque si tú educas al congregante, si tú le formas y le enseñas lo que la Escritura dice, ¿y qué dice la Escritura? Que el trabajo es una bendición. Esa es otra enseñanza. Y eso es algo que nosotros debemos enseñarle. El trabajo es una bendición. ¿Y por qué es una bendición? Porque el trabajo que hoy tú tienes no es por tu talento, no es por tus fuerzas, no es por tu sabiduría. Ese trabajo que hoy tienes es porque Dios te lo ha dado. Entonces, cuando tú le cambias a la gente y le haces ver a la gente que ese trabajo que quizás estás odiando, alguien más desearía tener ese trabajo. Que sí, que te tienes que levantar a las 4 de la mañana, que tienes que levantar a las 5, que tienes que ir a 3 horas de viaje y 3 horas de regreso, pero ese trabajo quizás alguien más lo quisiera tener. Pero cuando yo entiendo que ese trabajo me lo ha dado Dios y que es una bendición del Señor, porque a través de ese trabajo yo puedo mantener a mi familia, ¿cuál es la otra enseñanza? Ser buenos mayordomos. Y eso es una enseñanza escritural. Y ser buenos mayordomos es no gastar más de lo que tienes, no endeudarte más de lo que tienes. Es decir, aprender a vivir con lo que tienes, no añorar a vivir con lo que no tienes. Y ese es otro principio bíblico de la administración, es la mayordomía. Pues cuando yo entiendo que mi trabajo Dios me lo da, pero cuando también yo entiendo que debo de vivir conforme a lo que Dios me ha dado, no voy a envidiar si a alguien Dios, nuestro Señor, le dio un mejor trabajo, le dio vacaciones en tal lugar, porque también es una cuestión administrativa, ¿no? Yo a veces planteo y les digo, a ver, ¿cuántos gastos de esos hormigas se hacen al día? Entre chicles, entre que le das al del parabrisas, entre que te compras ese café en tal lugar. Si haces la suma, ¿no? Sí podrías irte de vacaciones. Entonces, este es otro principio para nosotros importante poder entender. La Escritura dice entonces que no debo añorar el trabajo de alguien más, no debo envidiar lo que Dios le ha dado. Entonces, ya tenemos varios elementos de responsabilidad social, que es que a partir de eso, entonces yo como iglesia puedo hacer algo por mi comunidad, ¿no? Y es algo hermoso porque hay gente que se acuerda cómo esa iglesia, con el comedor comunitario que tiene esa iglesia de diario, de una vez a la semana, ¿no? Esa comida ese día a su casa le fue de bendición porque tal vez no tenía que comer. Y esa es otra manera de impactar a nuestra comunidad. Efectivamente, ahorita que decías eso es verdad y es algo que hemos hablado en otros episodios. Precisamente esta parte de vemos el resultado de hoy, pero no vimos el proceso, ¿no? Yo a lo mejor te veo y digo, ay, mira qué envidia anda fuera, en otro estado, ¿no? Ojalá me invitaran a mí, pero a lo mejor no sé lo que estás pasando, lo que tuviste que llegar, que pasar para llegar, o las razones por las que fuiste. Es más, yo lo veo. ¿Cuánta gente, aunque tú no tengas mucho, quieren lo que tú tienes, envidian lo que tú tienes? Entonces eso los hace perder la visión, la objetividad de lo que tienen que hacer.
Por eso otra vez, ¿cuál es otro principio de asistencia social y de acción social hacia afuera? A ver, por sus frutos los conoceréis. Los conoceréis. ¿No? Pero también Pablo, ahí en Gálatas, nos dice, más el fruto del Espíritu es uno solo, ¿no? Lo desglosa y nos da varias descripciones, pero es uno solo. Y justo es que cuando uno sabe y ha entendido el propósito por el cual ha sido llamado, pues yo no tengo que envidiar. Yo tengo muchos amigos pastores que tienen hermosas iglesias, que tienen la capacidad de poder liderar a 1,000 personas, a 2,000 personas, y digo, eso solamente lo puede hacer el Señor. Claro. ¿Sí? Y a cada quien nos ha dado algo que tenemos que desarrollar y que tenemos que hacer. Y cuando uno hace lo que le toca hacer, esto es importantísimo. Te voy a comentar una biografía. Un nombre, Moisés Sáenz. Y tú me dirás, ¿y quién es Moisés Sáenz? Bueno, evangélico, protestante, siglo pasado. Es el padre y es el fundador de las iglesias, perdón. Es el padre y es el fundador de la escuela secundaria en nuestro país. Un protestante, un evangélico como tú y como yo, es el que echa a andar el programa del nivel secundaria en nuestro país. ¿Sí? Wow. Entonces, cuando nosotros, y hay escuelas que llevan, hay una muy famosa que está en el centro de la Ciudad de México por el Metro Normal, por esa zona, lleva su nombre, Escuela Moisés Sáenz. Y es uno de los elementos que tenemos en nuestra actividad social como evangélicos en nuestro país, que es conocido por los normalistas como el creador de la escuela secundaria en nuestro país. Entonces, con ese dato, pues te quiero decir qué es lo importante para nosotros en función de lo que tenemos que desarrollar. Sí, claro. O sea, ya vemos, o sea, lo que mencionas, no fue de vamos a ver cómo les meto la palabra a la fuerza, sino que simplemente vio un problema, o podríamos decirlo así, detectó el problema, le buscó una solución y buscó cómo aplicarlo. Y tan lo respaldó Dios, que es un sistema que funciona hasta el día de hoy. Sí, es decir, es el padre de la escuela secundaria. Y así, y en ese tipo de ejemplos, hermano, podríamos poner de cómo entender el propósito que tenemos nosotros como cristianos, es poder entender al paso de los años. Es decir, ¿por qué hoy tenemos esta capacidad de poder meternos en estas plataformas y hoy día hablar de inteligencia artificial? Porque hubo un hombre de fe llamado Blas Pascal hace muchos años atrás, que él quería resolverle la vida a su papá, que era comerciante, y que es el origen de la computación. Y que hay un libro de Blas Pascal que se llama Una mente encendida. Y Blas Pascal hizo tratados de teología, ¿no? Entonces, este mundo lo transforma no cualquiera, sino este mundo lo transforma los hijos de Dios. Y por ello podríamos hablar de una serie de personas históricas, pero ahora lo histórico somos nosotros. Es decir, ¿qué nos toca hoy hacer a nosotros en el 2025 frente a todos los fenómenos ideológicos, filosóficos, inclusive hasta teológicos que tenemos? ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que nos estamos peleando. Exacto. Y nos estamos peleando por si se pierde la salvación o no se pierde la salvación. Nos estamos peleando entre calvinistas, arminianos y molinistas, y nos estamos peleando es decir, ¿no? Y creamos falsos debates, porque en realidad son falsos, porque solamente lo único que estamos haciendo es, desde mi perspectiva muy personal, y esto lo digo muy a título personal, estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque frente a lo que hoy podemos tener o a lo que hoy tenemos de posibilidades de desarrollo, de cosas por realizar, Dios nos ha dado esta capacidad de crear, es decir, ser creativos. Luego el problema es que a veces nada más queremos tener el nombre, ¿no? Soy director creativo, ¿no? Sí, exactamente. Pues sí, qué bueno que ¿no? O sea, pensamos en nada más pensar ser director creativo, pero la importancia de nosotros es ¿qué voy a hacer en mi comunidad?
Exacto. ¿Qué voy a plantar en mi comunidad? Hoy hablaba con un pastor en Celaya, en el estado de Guanajuato, y él me decía, me regalaron tantos árboles y ya los sembramos. ¿El resultado lo va a ver hoy? No, el resultado lo va a ver quizás en 2 años, en 3 años, en 5 años. Pero esa es una manera de impactar a nuestra sociedad. ¿Quién? Pues, a lo mejor sí el gobierno, a lo mejor alguna ONG planta árboles, pero luego no los cuidan, ¿no? Luego nada más se invierte y pues llega la temporada de que no llueve, de sequía, y nadie los va a cuidar. Entonces, esa es la labor de nosotros como cristianos. Pero tenemos un grave problema. El mexicano tiene un grave problema. Nos tiramos a la hamaca. Esta es una frase que es muy del sureste, ¿no? Pero esto pasa en todo el país, ¿no? Como todo queremos que nos lo resuelva alguien más. Sobre todo, insisto, esto es al mexicano, ¿no? Yo he escuchado pastores, en serio, que frente a la autoridad municipal o estatal, llegan, se sientan y dicen, ¿qué me vas a dar? Así es. Cuando seguimos en la hamaca. Y esto es un problema porque entonces hoy, si tienes más de 60 años, te van a dar una lana. Hoy, si ni estudias ni trabajas, te van a dar otra lana. Hoy, es decir, y así se va. Y entonces yo me he encontrado con elementos que en alguna casa dicen, es que a mi hija le dan, a mi esposa le dan, a mí me dan, por mi otro hijo me dan. Y entonces ya no siembro las tierras. Claro, ya nada más recibo, ¿Sí? extiendo Nada la más mano. recibo. El problema es que estamos creando una sociedad asistencialista donde nada más recibo 3,000 pesos cuando la enseñanza protestante ha sido, es que tú puedes ganar, no sé, 30,000 pesos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Enseñarle a ganar 30,000 pesos o que te quedes con 3,000? Que va a llegar un momento en que las cuentas no van a dar, porque este dinero, pues no nomás se trata de imprimirlo, ¿no? Sino este dinero viene pues de los propios impuestos del mexicano, ¿no? Entonces, en la medida en que estos programas avancen, no va a dar. Y ya nos dimos cuenta con algo hace muchos años que fueron con las pensiones del Seguro Social. En algún momento los actuarios dijeron, este modelo ya no da. No funciona. Por eso lo tenemos que cambiar. Y efectivamente, y ahora... Así es, y ahora nosotros pues estamos pagando esos platos porque si no entraste a trabajar del 97 para atrás, pues ya ahora tienes otro. Entonces pongo ese ejemplo para poder entender qué nos toca hacer a nosotros. Cuando nosotros podemos ver en el pasado inmediato de México, sabes, las iglesias de cualquier denominación, bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales, porque ya una inmensa mayoría de organizaciones en nuestro país de iglesias ya están por cumplir 100 años, si no es que algunas ya los cumplieron. El próximo año, la Iglesia Interdenominacional cumple 100 años. El próximo año, la Iglesia de la Fe de Jesucristo de la Calzada cumple 100 años. La Iglesia de Sarón hace 2 años ya cumplió 100 años. La ICIPAR ya cumplió 100 años. Los bautistas, la iglesia más antigua es de 1864. Metodistas y presbiterianos pasa lo mismo. Es decir, con este enfoque lo que quiero decirte es que esas iglesias de todas estas denominaciones, tú puedes ver y, caray, pues tienen templos construidos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué nos toca a nosotros con mejores elementos por construir? Es decir, hoy tenemos la libertad, ¿no? Que en algunos lugares es más, en algunos menos, pero tenemos por lo menos en la letra el derecho constitucional a la libertad de culto, a la libertad de asociación, y que inclusive nosotros como cristianos poder hacer asociaciones civiles que tengan un énfasis asistencialista y que puedas buscar ser un donatario autorizado. Exactamente, ese es el punto, ¿no? Yo recuerdo la última vez, ya tiene algunos ayeres que estuviste con nosotros, hablábamos precisamente de esto, ¿no? No hagas algo que no va a traer un beneficio, haz algo que ayude, que sirva. En aquel momento ponías el ejemplo de las mujeres que van a abortar, decía, bueno, no hagas una marcha, ¿eso de qué sirve? Mejor haz una casa hogar, un albergue, algo, oriéntalas, algo que pueda ser útil.
Sí, ese es un ejemplo clásico del evangélico en nuestro país. Nos desgarramos las vestiduras porque el gobierno, en su mayoría en todos los estados, el aborto ya no es un delito. Es decir, el aborto dentro de las primeras semanas es un derecho de la mujer el poder decidir sobre su cuerpo. Ok, bueno, no estamos de acuerdo, pero vamos a entender que la mujer puede hacer lo que su cuerpo quiera. Bueno, ¿qué ganamos? Es decir, esta es una expresión, más allá de que salgamos en las noticias o de que ahora subamos un reel o una historia en cualquier plataforma digital, de que estamos marchando en contra de estas leyes que son no antinatura, sino antibíblicas. Sí, para nosotros así lo son. Ahora bien, bueno, ¿qué podemos hacer? Esa es la otra parte. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Bueno, pues podríamos como iglesias hacer programas de concientización. Y eso sí lo podemos hacer. Concientizar a las mujeres, a los varones, es decir, y no nomás es decir, no tengan relaciones sexuales, sino la conciencia de la educación sexual. ¿Oh? Claro. Tenemos una escritura, tenemos la Biblia, ¿no?, que tendríamos que entenderla también en esta posibilidad de la educación sexual para nosotros, pero no estamos educando sexualmente. Este problema no lo tenemos. Perdóname. Sí, en general. En general falta mucha educación. Ahora, porque en ese punto, por ejemplo, ¿por qué hay madres solteras? ¿No? Y este problema no lo tienen mucho los judíos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no hay un grupo de la sociedad que los judíos le llamen adolescentes y jóvenes. No lo hay. Este proceso o este grupo social es una formación del sistema capitalista del siglo XVIII y siglo XIX. Necesitamos jóvenes que se preparen para que trabajen en las empresas. Por esto no es un problema para los judíos, y ahí no podemos atender a explicar desde ahí, pero sí tenemos que explicarlo desde la dignidad que tenemos como hijos de Dios. Ahora, ¿qué vamos a ganar en una marcha? ¿Se han cambiado las leyes? No. ¿Cuántos orfanatos evangélicos, cristianos o protestantes tenemos? Es decir, a partir de este fenómeno, decir, bueno, a ver, tú, mujer, no, te doy esta oportunidad, no abortes, pero tengo este centro, tengo esta casa hogar. El problema de algunas casas hogar de cristianos, ¿sabes cuál es? Que ahora hay carpetas de investigación, de las cuales algunos de estos lugares están señalados como centros también de abuso sexual. Entonces, este es el punto, o sea, ¿no? Sí, queremos ir a marchar, pero ¿qué estamos haciendo? Y ahí es el impacto social. ¿Cuántos orfanatos tenemos? ¿Cuántos lugares, no sé, ahorita se me ocurre que le podamos dar empleo a mujeres, que abramos un taller para que estas mujeres puedan ir a trabajar, ¿no? Que estos hombres que también son generadores de violencia, que podamos hablarles de una paternidad responsable, que le podamos hablar de que la ausencia paterna que ellos tuvieron, pues nosotros podemos resolverlo a la luz de la Escritura. Entonces, el punto ahí es, ¿de qué me vale ir a marchar, no? O de qué me vale ir a marchar frente a las ideologías de género. Y este es otro punto importante también, cómo poder hacer y entablar desde la perspectiva de nosotros como cristianos, orientar a nuestras sociedades y poder darles elementos de trabajo, pero también lúdicos. Es decir, ¿qué estamos haciendo hoy frente a las tecnologías digitales? No sé, que alguna iglesia pueda crear una app o que pueda generar un lugar a través de un número telefónico donde se pueda dar asistencia de suicidios, asistencia de depresión. Ese es el impacto social que sí tendríamos que generar. Híjole, eso es muy cierto y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, es algo que siempre hemos querido
trabajar, pero creo que es algo muy importante, o sea, no nada más, bueno, yo soy de la idea de, ok, si quieres ir a marchar, marcha, pero ofrece algo. Estás en tu derecho. Sí, Sí, ajá, sí, vamos, exactamente, no, o no es sea, coartar a el lo mejor derecho, la ¿no? marcha te ayuda a visualizar, que todos te Sí, vean, a pero después visibilizar, a que ofrece te vean. algo. A partir Ándale. de eso, a partir de eso, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿O qué vamos a hacer? ¿No? Pero ahí es donde viene el problema de no tengo Exacto. tiempo, no hay recursos económicos, no tenemos la capacidad. Y entonces tendríamos que recordar cómo estas iglesias sí tuvieron los recursos y sí pudieron hacer algunos lugares. Hoy, por ejemplo, hoy hay un lugar que se llama, una institución que se llama el Ejército de Salvación y que hoy pocos lo conocen. El Ejército de Salvación o de Salvation Army es una institución en México, es una asociación civil que tiene una casa hogar para niños, para niñas, que si tú tienes alguna ropa o tienes algunos muebles que estén en condiciones, pues tú los puedes ir a donar porque ellos luego los venden para de esa manera poder mantener a estos niños y a estas niñas. Ahora, ¿no? Pues Así si no es. sabes que existe, ese es el otro problema, la falta de comunicación, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Ir a hacer a ese lugar para poder ayudar a esos niños o esas niñas. Una vez al mes, una vez al, es decir, ¿no? Hay un hogar cristiano para mujeres ancianas que está en el estado de Michoacán, que es el Hogar Galat, que es de la Convención Nacional Bautista de México, que propiamente atiende nada más a mujeres de la tercera edad. Y es decir, de pronto nos metemos nada más en pensar en el yoyismo de mi iglesia. Es decir, nada más en atender algo, algo elemental que es y que termina siendo muy, muy complicado porque no damos herramientas a nuestros jóvenes ni tampoco a nuestros adultos. Y eso es ser iglesia. Así es. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, pastor. Creo que nos falta comprender muchas cosas, nos hace falta hasta cierto punto madurar, porque tristemente a veces como líderes les voy a llamar, dejamos mucho que desear porque estamos enfocados en cosas que no son tan importantes, estamos enfocados en, como lo decías al principio, a querer lo que otro tiene, en lugar de decir, pues voy a construir. Yo aprendí que Dios te da cosas originales, no da copias. Entonces, Dios te va a dar algo original que sea de bendición y que puedas impactar a la sociedad y que puedas, dicen por ahí, sumar tu granito de arena. Sí, es decir, es la suma de voluntades. Ahora, Así pero es. para poder llegar a esta suma de voluntades, tiene que haber liderazgo. Así es. Y, ¿Sí? y ese liderazgo debe entenderse que no es un liderazgo protagónico de una persona. Y ese es el otro problema que tenemos como mexicanos. Es decir, llegar a tener una institución y de pronto decir, ¿qué voy a hacer el día que yo no esté? Y entonces cometemos el craso error de pensar en que estos ministerios o nuestras iglesias tienen que ser unas monarquías hereditarias. Es decir, Familiares. exactamente. Eso es luego un problema, porque si el hijo quiere dedicarse a otra cosa, no digo que haya hijos que no, por supuesto que sí, pero si el hijo quiere dedicarse a otra cosa, o si en tu entorno hay personas, esta es una máxima, lo habla John C. Maxwell, te tienes que rodear de gente más inteligente que tú, y tú tienes que aprender a poder dirigir un proyecto y un trabajo en el que necesitas a personas que tengan ideas, en el que, es decir, cada quien hace un esfuerzo, y este es el punto de partida de la enseñanza que nos dejan las iglesias del siglo XIX y las iglesias del siglo XX. Y esta es la enseñanza de nosotros que ya somos quizás una tercera o cuarta generación de evangélicos, que ya tenemos cimientos como iglesia en nuestro país y que debemos de tener cuidado que no nos pase lo que en términos empresariales se dice, que el abuelo es el que construye, el hijo desarrolla y el nieto se gasta todo. ¿No? Así es. Eso pasa, no estoy hablando de las iglesias, sino de los organismos o de las instituciones que puede haber
en diferentes elementos evangélicos, ¿no? Como pueden ser algunas instituciones. Hoy, por ejemplo, en México tenemos, en la Ciudad de México, está la YMCA, ¿no? Que de origen fue traída a México por protestantes, y que hoy si tú vas como evangélico a la YMCA, pues no entras, ¿no? ¿Sí? Entonces, o hay lugares que están establecidos, perdón, me trabé, que los construyeron en el siglo XX y que hoy están solos. Hoy no hay quien trabaje, y no me refiero a iglesias, que también las hay, pero me refiero a lugares que fueron iniciados para que fuera un comedor, para que se dieran talleres, para que fueran usados, inclusive hasta como lugares de refugio temporal para las personas que venían de otros lugares a hacerse estudios médicos, sobre todo esto en la Ciudad de México o en Guadalajara, que venían de otras partes de la República, y que la gente de escasos recursos no tenía dónde pernoctar, y que se abrieron estos lugares cristianos para hacer esta función. Exactamente. Híjole, ya se nos fue el tiempo de volada, mi queridísimo, y todavía tenemos que hablar de otro tema, pero me gustaría que cerraras con algo, así como para reforzar todo este tema, que cierres, ya, yo sé que ya diste punch, pero que des el fuá, decían antes. Mira, poder recordar a uno de los grandes teólogos, pero también pastor, Dietrich Bonhoeffer. Su vida se circunscribe a que lo mejor que tuvimos de él, sus libros, fueron dados desde la cárcel. Nunca fue simpatizante del Tercer Reich o del régimen nacionalsocialismo, el Estado nazi en Alemania, sino por el contrario, le cerraron la iglesia, la volvió a abrir desde la clandestinidad, abrió un seminario para capacitar pastores, se lo cerraron, participó para derrocar a Hitler, y en ese programa o plan de derrocar, destruir a Hitler, él termina siendo llevado a la cárcel junto con otros por subversión, y termina muerto, termina siendo colgado en la cárcel, y pocos días después entra el Ejército Rojo, y todos los que estaban en la cárcel por temas políticos terminan siendo libres. Pero a Dietrich Bonhoeffer no le pasó esto. Y Dietrich Bonhoeffer tiene un librito que se llama Vivir en Comunidad. Y en este trabajo de él, esboza cómo nosotros como evangélicos, como protestantes, como siervos del Señor, tendríamos que ser útiles a nuestro entorno social, y tendríamos que desarrollar esta actividad de una iglesia afuera de las puertas, no perdiendo nuestra misión, que es el evangelio, que es la salvación, pero también llevando esa misión a la transformación, no solamente del espíritu, sino de nuevas conductas y de nuevos hábitos. Para mí es un referente Dietrich Bonhoeffer, y yo con eso cerraría. Ok. ¿Algo que recomiendes de él? Digo, ya que dices que es tu favorito, ¿algo en específico que recomiendes? Sí, este libro que se llama Vivir en Comunidad. Hay otro también que El costo del discipulado. Hay otro libro de él que se llama Resistencia y Sumisión. Son los que yo podría recomendar. Hay otro que se llama Sociología de la Religión. Es complicado encontrarlo, pero vamos, hoy hay varias páginas en YouTube que tú te puedes esbozar ahí. Hay una biografía de él, de Eric Metaxas. No me acuerdo la editorial, pero así se llama, Dietrich Bonhoeffer. El autor sí se llama Eric Metaxas. Así que bueno, pues hay una película, ahorita me estoy acordando, hermano, hay una película sobre la vida y obra de Dietrich Bonhoeffer. Hay otro manual que se llama El costo del discipulado, ya lo había dicho. Esta película, no me acuerdo cómo se llama, pero la voy a buscar y te la voy a pasar para que la cuelgues ahí en el link, sobre la vida y obra de Dietrich Bonhoeffer. Ok, pues muchas gracias.
Vamos a pasar a un tema de, ¿quieres dar el aviso del seminario, por favor? Déjame Pues te muchas pongo gracias. Pues mira, avisarles a los que nos están viendo que el próximo 22 de septiembre iniciamos clases en el seminario. Vamos a empezar un nuevo cuatrimestre a nivel licenciatura. El seminario que nosotros tenemos son clases a nivel licenciatura, y estas clases hoy día van a ser sincrónicas y asincrónicas. ¿Qué quiere decir esto? Van a ser en línea de manera presencial, pero si tú no la puedes tomar en ese momento, van a quedar grabadas, y este es el término, el concepto asincrónico, para que tú lo puedas ver durante esa semana. Haces la tarea correspondiente a esa materia y entregas tu tarea por un formato digital, y así cada semana vamos a ir avanzando. Estamos estamos abriendo clases al primer cuatrimestre, y bueno, ahorita tenemos todavía un sistema de becas, lo que queda durante la próxima semana todavía, así que les invitamos. El objetivo del seminario es que preparemos a líderes, preparemos a personas que están al frente de la iglesia. Nosotros no formamos pastores, eso lo dejamos claro. El pastorado es un llamado personalísimo entre Dios y cada uno de nosotros. No enseñamos una sola doctrina, sino lo que nosotros damos son herramientas generales para que el estudiante pueda aprender a predicar, aprender a hacer hermenéutica, hacer exégesis, aprenda elementos de administración, aprenda también historia de la filosofía, taller de lectura y redacción, también aprenda sobre elementos históricos, historia de la iglesia, aprenda libro por libro, y en la columna vertebral pues es la teología. Es una teología sistemática, que es lo que el hombre dice de Dios. Entonces, el proyecto del seminario es, si no tienes tiempo, pues por eso lo hacemos de esta manera, pero si también tus recursos son pocos o escasos, eso tampoco no es un impedimento. Así que, bueno, pues les invitamos a que puedan participar con nosotros en el programa. Ahí ya nuestro hermano Pastor Enrique ha puesto ahí la publicación aquí en la plataforma. Ahí pueden ver las primeras materias. Y bueno, pues será un gusto poderles atender y poder platicar y también poder aprender juntos. Tenemos maestros que ya han ido con nosotros en este caminar como tal. Así que bueno, pues damos gracias a Dios por ello, pastor, e insisto, si quieren aprender a ver esta circunstancia de la teología, de la historia de la iglesia, de la exégesis y de otros elementos que también son importantes para el pastor, como poder entender la historia de la filosofía, como poder entender temas de administración, temas de psicología, temas de consejería pastoral, bueno, pues estamos con las manos abiertas para poderles recibir. Muchas gracias, pastor Enrique. No, ¿de qué? Es un honor. Aparte, creo que algo que también es un problema del cristiano es el que no se quiere preparar. Necesitamos prepararnos, necesitamos mejorar en muchas áreas, y creo que con esto pues nos quitan varias excusas que a veces ponemos por las cuales no queremos hacerlo. Así que beca del 50%, todavía la próxima semana, sí, inicia todavía el 22 de septiembre. No se veía hace ratito, pero ya se ve el teléfono. Si usted perfecto. quiere inscribirse, quiere informes, comuníquese Mándenos al mensaje de WhatsApp. 57 26 55 36. Por favor, de verdad es una gran oportunidad. Dejemos de poner excusas. No lo hace, y me consta que no lo hace por negocio. Así que lo que busca, en ese caso el CONEDEF, es apoyar a las iglesias, preparando a los líderes, porque de verdad me ha tocado ver mismos pastores o líderes que a veces decimos muchas cosas que no deberíamos de decir por no estar preparados. El prepararte no es no es malo, no es del diablo, no es sinónimo de que dejes de confiar en Dios. Al contrario, dice la palabra de Dios que todo lo que hagas, lo hagas como si fuera para Dios. Amén. Entonces, prepárate para que puedas dar una buena exposición, para que puedas defender tu fe con argumentos, y no el clásico, pues la Biblia lo dice. Entonces, pastor, muchas gracias. Algo que quieras decir para terminar, pero antes de que nos menciones, déjenme quitar esto. Nos manda saludos el
el apóstol Genaro, Dios le bendiga, pastor. Saludos. La hermana Lupita manda saludos. Y después dice, excelente ponencia, pastor Abdías. Gracias a Dios. Le manda un fuerte abrazo. Muchas hoy no gracias. estuvieron tan activos en el chat, pero bueno, con que hayan puesto atención a todo lo que nos compartió el pastor, de verdad que me faltaba cabeza para poner atención a todo, pero es una enorme bendición poder platicar contigo, pastor. No, ahora pues gracias, sí, algo que quieras decir. Agradecerte esta oportunidad de poder charlar, de poder platicar. También, si ahí en próximos días, pues algún pastor escucha, nos ve, bueno, le hacemos una cordial invitación al Comité Nacional Evangélico de Defensa. Somos un grupo de pastores, pero también de laicos, es decir, personas que no necesariamente son pastores, pero que tienen alguna función de liderazgo. También hay jóvenes y hay profesionistas, que el objetivo de nosotros en el Comité Evangélico de Defensa, pues es poder pasar esta estafeta de historicidad de la iglesia en México, de poder hablar de temas de intolerancia religiosa, si tú necesitas alguna asesoría, pero también si necesitas acompañamiento espiritual, acompañamiento de confraternidad como hermanos y como consiervos, nos reunimos cada 15 días y bueno, pues ahí estamos a la orden si quieres pertenecer al Comité Evangélico de Defensa. Pues muchas gracias, pastor, que el Señor te guarde y te bendiga. Oh, gracias a ti, pastor. Recalcar que hacemos las reuniones cada 15 días, estamos ahí, estamos trabajando y es hermoso ver cómo lo que hace el CONEDEV a veces incomoda a los que no están haciendo nada. Entonces, de verdad, pastor, te mando un fuerte abrazo. Gracias, que sea de bendición tu viaje y así mismo regreses para podernos saludar la próxima semana. Claro que sí. Vale. Pues muchas gracias, hermanos. Esto fue todo el día de hoy en Radio Vida. Un placer que nos haya acompañado. Les recuerdo que si usted se perdió algún programa de estos 18 episodios, vaya a la página de YouTube, al canal de YouTube de Radio Vida México, ahí puede encontrar los 18 episodios. Y algo que se me olvidaba, vayan al canal de Comité Evangélico Nacional de Defensa, van a encontrar el video de el Museo de la Biblia, está muy bueno, no se lo pierdan. Ahorita les dejo el link, espero que ya esté, que les dejo el link para que lo vean y no se lo pierdan. Y de verdad que saludamos a la Iglesia de Benecer, que hizo un grandísimo trabajo. Está el pastor Abdías explicando también de Biblias, muy buena explicación. Así que no se lo pierdan. Que Dios les bendiga. Esto fue Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.